Me llamo Daniel Vázquez. He dedicado mi vida a desentrañar la verdad detrás de las leyendas de Quito. No las supersticiones para turistas, sino la historia real. La sangre y el miedo que les parió. La de Cantuña, la de la dama tapada. Todas esconden una semilla de verdad. Pero hay una que se me ha metido bajo la piel, que ha traspasado el papel y la tinta. El padre Alonso de Treviño, el cura sin cabeza. He leído cada manuscrito, cada carta parroquial, cada decreto judicial que menciona su nombre, y estoy convencido de que su historia no termina con su ejecución. No es solo una leyenda. Es una infección, un virus que no se transmite solo por la sangre, sino por la envidia. Y creo que he sido contagiado. ¿Por qué estoy diciendo esto en voz alta? ¿Para convencerte o para convencerme a mí? ¿Qué fue eso? ¿Conoces la leyenda? Claro que la conozco. Todos en esta maldita ciudad lo conocen. El sacerdote, el avaro, el golpe, la cabeza rodando por el empedrado. La cuentan en los tours de fantasmas para asustar a los turistas. Un cuento de moralidad barata. No seas codicioso, pero se equivocan. No se trata de codicia. Se trata de envidia. Describieron el sonido del golpe que debió haberlo matado. No fue limpio. Fue húmedo, brutal, como de un carnicero despachando a una res. Y desde hace 3 noches, desde que traje a esta habitación el último diario del padre Alonso, yo lo oigo. No es el viento. No son las ratas. Es demasiado específico. Demasiado personal. Yo no soy él. Yo no he matado a nadie. Solo quería reconocimiento. ¿Eso es un crimen? El profesor Salazar tenía esos documentos en una caja fuerte, pudriéndose. Él ni siquiera entendía su importancia. Yo los tomé prestados. Iba a devolvérselos. Después de publicar mi teoría, iba a cambiar la historia. Mi nombre estaría en todos los libros. Era mi oportunidad. Era la oportunidad de hacer saber a todos que la leyenda del cura sin cabeza era algo más. Es una maldición. Y no castiga al pecador. Encuentra a un nuevo pecador. Se alimenta de la misma envidia que lo creó. Te susurra. Te muestra tentaciones. Te hace ver lo que otros tienen y tú no. El profesor tenía todo. La cátedra, el respeto, el dinero y yo solo tenía mi inteligencia, mi trabajo, mi investigación y mi envidia. ¿Sabes? El diario del padre Alonso describe la envidia no como un sentimiento, sino como un sabor metálico, como chupar una moneda sucia. Y ahora yo también lo siento en mi boca, todo el tiempo. Él me tentó, me mostró el camino. El padre Alonso no fue el monstruo, fue la primera víctima. Y yo la siguiente. La leyenda está mal. No deambula buscando su cabeza. Eso sería demasiado simple. Deambula buscando compañía, buscando a alguien cuyo pecado sea tan grande, cuya envidia sea tan pura, que pueda liberarlo, ofrecerle una cabeza nueva, un nuevo recipiente para su maldición. Está aquí. Lo puedo sentir.
Está aquí. Sabe que lo he aceptado. Sabe que lo estoy esperando. Al principio pensé que el sonido venía de afuera, pero no. Nunca vino de afuera. Estaba aquí dentro. Latía en mi cabeza como un segundo corazón. El sonido del hacha. Es el sonido de mi envidia, cortando todo lo que es bueno, mi ética, mi integridad, mi paz. Bienvenido. Te estaba esperando.